bienvenida a Mauricio Traín, abogado especialista en este tema, y Ángel Méndez Mercado, maestro en finanzas. Mauricio, Ángel, gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Alberto. Mauricio Traín, ¿cómo nos encontramos en vivienda? Estamos ante un cambio generacional. Los nuevos chavos, están sin adquirir compromisos, pero necesitan vivir en algún lugar. Hay millones y millones que no tienen la posibilidad de adquirir una casa. ¿Cuál es la situación actual en el país? Fíjate, es un tema verdaderamente complicado, porque acuérdate que el artículo 4 nos da estos derechos como ciudadanos mexicanos que todos tenemos. Sin embargo, lo que dice nuestros derechos, lo que dice la Constitución, no empata con la economía de nuestro país. La vivienda en México es extremadamente cara, en especial en la Ciudad de México. Hablas que el departamentos de 65 metros cuadrados están alrededor de 2 millones de pesos. Entonces, los sueldos de hoy de los jóvenes, como bien lo dices tú, son sueldos que no rebasan más de 2 salarios mínimos, entonces no son sujetos a un crédito bancario que les pueda permitir comprar una vivienda. Ahora tenemos el Infonavit, es una institución del gobierno que también les va a prestar, pero créditos que muchas veces se vuelven impagables. Y entonces nos volvemos esclavos de un bien que compramos. No nos podemos mover, no podemos hacer nada. Muchas veces los que llegan a comprar y llegan a adquirir una vivienda, muchas veces ellos son los que no tienen ya la capacidad de pago y después terminan traspasando su vivienda. ¿Qué va a pasar con esto, Ángel Méndez? O sea, un departamento de 64 metros cuadrados pues es pequeño. 2 millones de pesos pues parecería inaccesible para alguien que está empezando a trabajar. Sí, claro. Estamos hablando entonces de un fenómeno de exclusividad. Yo creo que serán pocos aquellos que tengan la posibilidad de adquirir un inmueble de esta naturaleza. Estamos haciendo que la ciudad, pues, o sea, de extranjeros que ganan en dólares y que su moneda les rinde 20 veces aquí en nuestro país, y de aquellas personas que tengan un poder adquisitivo bastante fuerte para poder comprar un departamento pequeñito en un lugar en donde se centraliza toda la actividad económica. Yo creo que son pocas las ciudades en México en donde se dan todas las oportunidades de trabajo para que los jóvenes pues tengan ese desarrollo profesional. Es por eso que se ven en la necesidad de llegar a estas ciudades y pues intentar conseguir un espacio donde vivir. Entonces el negocio ya no es la adquisición de un departamento, sino más bien el inversionista que compra un departamento y que lo renta a cantidades estratosféricas, ¿no? Bien lo decían en el corte, pues 2 o 3 personas tienen que vivir en ese espacio para poder pagar la renta, ¿no? Tan cara, que resulta en una ciudad que es conflictiva en todos los sentidos, ¿no? Porque también podríamos pensar en que, bueno, vamos a vivir en una ciudad donde todos los servicios son de primer nivel y no es así. Nos enfrentamos a tránsito, nos enfrentamos a falta de servicios básicos, el agua sobre todo. Y entonces, pues estos grandes negocios se transforman más bien en la cuestión de la renta. La adquisición para algunos cuantos, para aquellos inversionistas que tengan la oportunidad, pues preferirán estar rentando, tener una ganancia mensual, a que, bueno, pues alguien tenga o la aspiración de poder comprar un inmueble de esta naturaleza. Oye, porque Mauricio Traín, hablaste del Infonavit. Vamos por pasos. ¿Cuánto están cobrando la banca comercial por un préstamo hipotecario y cuánto el Infonavit? ¿Cuáles son sus tasas? Fíjate que ahí vamos a hablar de promedios, porque una institución financiera te puede prestar a una tasa del 12, del 14, del 15, que en este último año ha incrementado muchísimo. El año pasado estábamos hablando que había instituciones financieras que las alcanzabas abajo del 10%. Con todos estos cambios de tasas de intereses que se han venido manejando, obvio, tienen que aumentar sus tasas de intereses, el crédito hipotecario. Entonces, hoy alcanzamos créditos hipotecarios hasta arriba del 15% por parte de instituciones financieras, y el Infonavit también trae ese promedio más o menos de entre un 15, un 16% de una tasa de interés. Acordémonos que son de los intereses más cómodos porque hay una garantía
hipotecaria, en este caso una garantía del inmueble, que le permite a las instituciones financieras poder garantizar que el cuentaviente va a pagar el préstamo. ¿Y ahí cómo está, Mauricio? O sea, un préstamo de 2 millones de pesos, ¿a que a 20 años, a 30 años, cuánto termina uno pagando con una tasa de interés del 15%? Vamos a cerrarlo. Hablamos que terminamos pagando lo doble, ¿sí? Esto se nos va, si hacemos ahorita rápido un cálculo, estamos hablando que se nos va al doble, porque acordémonos, si hablamos del 15% en 10 años, ya tengo el 100%. Entonces, en 20 años tengo el 200%. Entonces, imagínate lo que termino pagando un crédito. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones se ha manejado que en créditos de Infonavit, después de 15 años, se puede buscar una condonación, una quita de la deuda. Directamente en Infonavit se busca que dicen todos los que ya hayan pagado y algunos requisitos hay que cumplir, ¿sí? Que no estén atrasados, que hayan pagado en tiempo y forma, etc. Podrían ir al instituto a que les hagan la quita y que les den su carta finiquito de su crédito hipotecario. Ángel Méndez, pues esto suena pues descabellado, porque sí hubo un boom inmobiliario en el 2000, ¿no? En el sexenio del presidente Vicente Fox, donde hubo un incremento muy significativo de la construcción de viviendas. Mucha gente, pues bueno, se pudo hacer de su patrimonio. Pero y en estos momentos, ¿cómo nos encontramos? Porque también la población está envejeciendo, ¿y a qué le tiran estas nuevas generaciones? Pues fíjate que tristemente estas nuevas generaciones, como lo mencionas, no se están preocupando por tener un patrimonio a futuro. Para ellos, ganar dinero significa la posibilidad de viajar, de vivir la vida en este momento, y ya después veremos cómo nos las arreglamos, ¿no? Es una lamentable forma de pensar de los jóvenes actualmente, que no están buscando esa seguridad patrimonial que brinda el tener un inmueble. Esto pues también derivado de todas las situaciones que ya hemos platicado, altas rentas, falta de oportunidades, no tener un historial crediticio que los habilite para poder adquirir una vivienda. Entonces, aquellos que logran tener una vivienda lo hacen, pero pues en lugares muy remotos de su fuente de ingresos, de su trabajo. Esto provocó que también la mancha urbana creciera. Yo podría comprar una casa muy grande, con un gran patio, pero ¿de qué me sirve si me tengo que trasladar 2, 3 horas? ¿No? Con esos 2 millones yo podría comprar una casa fabulosa, pero pues lo que no estoy pagando, lo estoy pagando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el trasladarse, el combustible y todas estas cosas que desaniman mucho, ¿no? De que los jóvenes pues prefieran entonces vivir casi casi al día. Rentar para ellos es mejor porque entonces no se arraigan, ¿no? No tienen esa cultura de afianzar y bueno, pues ellos ven la posibilidad de viajar, de conocer, de trasladarse a donde me lleve la corriente. Y yo creo que esa es una cultura que se fomentó muchísimo a partir de lo que sucedió con la pandemia. Sí hubo un boom, una expansión de construcción impresionante, pero se hizo hacia las orillas de la ciudad, incluso hasta se traslada a otros estados vecinos, con la intención de que pues esta mancha urbana pues creciera, pero de una manera desmedida, ¿no? Y entonces pues las personas dicen, ¿para qué voy a tener una casa tan lejos y me tengo que trasladar 2, 3 horas, el pasaje, la gasolina, todo eso, pues termina siendo lo que a lo mejor yo pagaría de renta aquí en un departamento, no sé, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto desalienta muchísimo para que estos jóvenes pues tengan esa visión de futuro de poder adquirir un patrimonio que a la larga pues representa eso, una inversión, ¿no? Porque al final lo venden y se pueden comprar alguna otra cosa, pero no lo ven de esta manera. Ellos prefieren el momento, el día a día, ¿no? Y así es como lo están viendo. Esa es la novedad. Así está decidiéndolo esta nueva generación. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sabemos, pero es la decisión. Y además ahorita está como de moda no rentar una casa, no rentar un departamento, sino rentar los cuartos, Mauricio. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta información, esta nueva modalidad a la que le están apostando los chavos, a rentar un cuarto, ya no la casa, ni siquiera completa. Volvemos en 2 minutos. Se renta un departamento, pero se rentan los cuartos para... Sí. tratar de sacar
una ganancia incluso mayor. Y a eso le están apostando las nuevas generaciones. Primero, acuérdate, la oferta y la demanda. Siempre va a estar ahí muy latente esta parte. Las necesidades las cubren de alguna forma. Y está muy fuerte la demanda de la casa habitación en Ciudad de México o en las grandes urbes, vamos a hablar de México. Y entonces, ¿qué sucede ahí? El dueño, el arrendador, dice, divido la casa en 3, 4 habitaciones, según me lo permita, sin ningún ordenamiento, sin ninguna ley, y renta a personas que están estudiando, a personas que están iniciando apenas en la vida laboral y que no les alcanza para este tipo de viviendas. Y entonces se vuelve un negocio muy bueno, porque entonces ya no rento en 8,000 pesos el departamento, en 10,000 pesos, en 5,000 pesos, sino lo rento por cada cuarto, lo rento en 3,000 pesos y saco el doble de lo que podría sacar de un departamento. Entonces, sí, desafortunadamente, así se está viviendo, así se está haciendo, y lo que ocupan estos jóvenes lo ocupan nomás para pernoctar, para llegar a dormir, porque no es realmente una vivienda que te ofrezca la dignidad para el ser humano. Creo que aquí había que intervenir por parte de las autoridades para regular estas operaciones y que se permita tener una vivienda digna, como lo marca el artículo 4 de la Constitución. Ángel Méndez, ¿va a ser un problema esta situación conforme vaya pasando el tiempo? Porque muchas colonias se están haciendo viejas y me refiero a la población. Entonces, ¿qué va a pasar con esas casas? ¿Quién las va a ocupar? Habrá herederos naturales, pero hay otros donde no, donde ya la persona muere y entonces ese lugar, ¿a dónde va? Esa es la propuesta que se filtró, que puede haber en la nueva administración, regular la situación de la vivienda en el país. Sí, mira, es un problema que incluso es de cultura. La gente no está acostumbrada a asegurar sus bienes, a dejarlos claramente establecidos en un testamento, y es un grave problema. Entonces, al final del día, pues ese terreno quedará a la deriva. En muchas de estas colonias, como bien dices, hay casas con terrenos impresionantes, que ahora el nuevo negocio es, pues derrúmbalas y ahí haz una torre de varios departamentos, ¿no? En donde vivía antes una familia, pues ahora van a vivir 10 o hasta 20 o más, ¿no? Ese es el nuevo enfoque, porque antes se cuestionaba de que la Ciudad de México era una ciudad muy chaparrita, ¿no? Muy chaparrita, entonces teníamos que crecer, ¿no? Teníamos que irnos para arriba. Y eso fue lo que sucedió incluso en muchas zonas como la Condesa, la Roma, en donde había unas casas preciosas, pero se tiran, se derrumban. Los herederos dicen, en el buen sentido, pues, ¿para qué quiero esta casota? Mejor la vendo a una inmobiliaria que vale más el terreno que la construcción. Ellos harán departamentos y los venderán a precios escandalosos, ¿no? Y bueno, esto es lo que va a suceder con estas casas, que al final del día quedan intestadas, no hay papeles, y pues a lo mejor se utilizarán para poder ahí crear departamentos de interés social. El interés social se supone que es más bajo, por eso se le llama así interés social, y a lo mejor poder ahí pues colocar a más personas, ¿no? En espacios cada vez más pequeños. Pero como bien comentaban, esto es una nueva oportunidad de negocio para muchas personas que tienen estas casas grandes, las habilitan y pues es una fuente de ingresos para ellos, ¿no? O sea, te rento el cuarto totalmente amueblado, te proporciona alimentos, te proporciona el internet y para ellos es muy cómodo, ¿no? Como bien decían, pues nada más llegar a dormir. Pero también esto está proliferando, por ejemplo, aquellas plataformas en donde el departamento o el cuarto se renta a través de una plataforma por un día o por una semana o por lo que dura el semestre. Y esa es otra oportunidad de negocio que se está dando incluso para las nuevas generaciones. Ellos lo que buscan es un espacio, como bien decían, un espacio para dormir. No les importa el tamaño, ¿no? Prácticamente hostales, microhoteles, ¿no? Que podríamos considerarlos así, en donde pues lo que quiero es simplemente llegar, tener un escritorio donde yo pueda trabajar, hacer una tarea, tenga, eso sí, asegurado el internet para que no vayamos a tener desconexión, y esto está generando un boom y de inversión como no teníamos nunca, ¿no? Entonces, pues esa rentabilidad que se está viendo de manera de negocio, pues está impulsando toda esta nueva cultura. ¿Están fuera de la ley este tipo de
nuevo negocio, Mauricio Traín. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con sus puntos de vista. ¿Qué dice la legislación? ¿Cómo ven esto? ¿Y a qué nos podría llevar? Volvemos en 2 minutos. Descubre México. Un pueblo cubierto por la neblina. Zacatlán de las Manzanas te espera por calles que parecen estar en las nubes. Cuando la niebla se disipa y el sol aparece, todo se llena de colores. En el centro histórico, el reloj floral sorprende a todos con sus matices. Decenas de flores marcan el tiempo de los pobladores. La manzana es la fruta principal de la región. Con ella se hacen bebidas y diferentes platillos. En agosto se celebra la Feria de la Manzana, donde se presentan grandes espectáculos y eventos culturales. Visita los huertos de manzanas o el bosque, donde podrás encontrarte con cabañas para poder descansar tras caminar por los campos o las cascadas de la zona. Zacatlán es un pueblo que te cautivará con la comida, pero que también tienen diferentes lugares para pasear junto con la naturaleza. Mauricio Traín, Ángel Méndez. Entonces, Mauricio, tengo una casa, divido 4 cuartos, rento cada cuarto. ¿Cómo está todo este asunto? Lo dices bien, Alberto, lo dices bien. Fíjate que es un tema que de todo marco jurídico, el que tú puedas subdividir, tú puedes decir, es que es mi casa, yo en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, hay normas de construcción en la cual te van a solicitar permisos para hacer una modificación en tu casa bajo ciertos estándares, un arquitecto, para evitar todo este tipo de fracturas en la construcción y puedas tener un accidente. Entonces, cuando tú lo haces sin todos estos estudios, comienzas a transgredir los marcos jurídicos. Luego, ya una vez que tú subdivides, ya rompiste toda la hegemonía. Supongamos que no divides, Mauricio. Supongamos que es una casota de esas de la década de los 50, 60, okay. Ya están los cuartos y lo que haces es, pues bueno, las áreas comunes las compartimos y las habitaciones se rentan cada una por apartado. Vamos a ese supuesto. Ok, ahí no vamos a infringir la ley en la normatividad de construcción, pero entonces la persona que va a rentar
llamado arrendador, tendría que darse de alta en el SAT para poder cumplir con todas las obligaciones fiscales. Ahí en el cumplimiento de entonces tendría que expedir CFDIs a todas las personas que va a rentarle. En el título cuarto de la Ley de Impuesto a la Renta hablamos de personas físicas y ahí en el capítulo segundo, sección tercera, hablamos de plataformas digitales y podríamos buscar que en las plataformas digitales se pudiera hacer este sistema de que se renten a través de Airbnb, ¿sí? Podría ser, pero tendríamos que expedir CFDIs ¿Qué es el CFDI? certificados para estos contribuyentes. Es un comprobante fiscal digital por internet, la famosa factura, ¿sí? Y en el artículo 114 de la Ley de Impuesto a la Renta hablamos del régimen de arrendamiento, que tendríamos que cumplir todos estos requisitos y todas estas normatividades de la Ley de Impuesto a la Renta, y el arrendador tendría que pagar sus impuestos una vez que esté haciendo este negocio, esta actividad económica. Y obviamente nos tendríamos que dar de alta o dar estas obligaciones ante las autoridades fiscalizadoras. Más o menos, ¿cuánto se estima que tendría que pagar de impuestos alguien que está rentando 3/4 de su casa? No 3/4, Fíjate, o sea, 3 habitaciones. Vamos a pensar así. Fíjate que hay un nuevo régimen en el régimen simplificado, que es la sección cuarta la sección cuarta del capítulo segundo del título cuarto, que es recicos, y que le están dando oportunidad que entren los de arrendamiento. Y entonces, según el monto, vamos a pensar que sean menos de 80,000 pesos. Estas personas pagarían el 1.25 a cada persona que le renten. Imagínate que sean 10,000 pesos, pagarían el 1.25. O sea, 125 pesos. O sea, realmente es baja el impuesto, pero a lo mejor no hay la difusión necesaria para que estas personas se den de alta en el SAT, Claro. abran obligaciones de actividad de arrendamiento y cumplan con las obligaciones fiscales. Fíjate, pues no está tan mal, Ángel Méndez. Entonces, pues hay que fomentar el que nos vayamos por la derecha. Y no me refiero al gobierno, sino por la legalidad, ¿no, Ángel Méndez? Sí, mira, yo creo que aquí lo importante es que entendamos que si nosotros somos generadores de un ingreso, pues, estamos obligados a contribuir con el país, ¿no? Eso debería de ser por cultura algo real. Pero también es real que pues muchas personas le tienen miedo a la palabra SAT, ¿no? El regularizarse, para mí es más fácil que hagamos aquí un convenio entre particulares, ¿no? Es como también se me ocurre en este momento, tengo un auto Sí. y voy a compartirlo con varios, ¿no? Es exactamente lo mismo, es una parte de mi propiedad de la cual estoy generando un usufructo, ¿no? Lo estoy utilizando, lo estoy convirtiendo en un activo para que me genere un rendimiento. Y la verdad es que muchas personas pues utilizan estas ganancias a través de la renta pues para pues también salir de sus propios compromisos, de sus obligaciones, ¿no? Entonces lo que menos quieren es una realidad, lo que menos quieren es alinearse. Lo ideal sería, lo óptimo sería que pues estuviéramos todos legales porque además Sí. pues adquirimos también obligaciones y responsabilidades al tener a una persona dentro de nuestro hogar, pues adquirimos también obligaciones, responsabilidades, incluso hasta, ¿por qué no riesgos? ¿No? Porque se ha dado el caso de que hay muchas personas que llegan, rentan y luego para sacarlos es un verdadero lío. Entonces ya nos estamos metiendo en otros problemas. Y para que no suceda esto, pues tendríamos que estar, como dices, caminando por la derecha, ¿no? Si nosotros Sí. tenemos algo legal, pues vamos a tener las herramientas necesarias para que este negocio que acabo de emprender, que es rentar un cuarto de mi propia habitación, pues de mi propia casa, perdón, pues que sea eso, ¿no? Algo formal. Pero pues la verdad es que en México pues no sucede en la mayoría de los casos así, ¿no? O sea, yo Cu- recibo un cu- ingreso y se Exacto. termina el contrato y adiós, ¿no? Y vámonos. ¿Cuál es la recomendación, Ángel Méndez, para estas nuevas generaciones? Alguien que está empezando a trabajar, su salario es modesto, pero su perspectiva es enorme, ¿no? Tiene todo un camino por delante. ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer para pensar de hacerse de una propiedad? Fíjate que pues yo me enfrento con esta situación todos los días. Tengo muchos estudiantes a nivel licenciatura, posgrado, en donde yo les digo, como toda la vida ha funcionado desde siglos, ¿eh? Desde siglos, no es esto nuevo. Hay que ahorrar, pero además de ahorrar, hay que invertir, porque el ahorro por sí solo no me sirve, ¿no? Ahorrar es malísimo.
el ahorro se lo come la inflación. Entonces, yo tengo que enseñarles a que sí ahorren, que acumulen un capital, pero que también aprendan a invertirlo, ¿no? A lo mejor empieza con una vivienda pequeña, a lo largo del tiempo la vendes y te compras algo más grande, pero tienen que tener esa visión de futuro. Hay que ahorrar, pero también hay que saber invertir, porque entonces llegaremos a una edad adulta en donde pues Sí. estamos en la Pero calle. ¿dónde porque nunca nos invierten? preocupamos ¿Dónde invierten? de Porque tener se algo oye así. bonita la palabra, vamos a invertir, pero ¿dónde invierten? Es que fíjate que eso es parte de la educación financiera. Pensamos que no hay instrumentos para invertir. Hay muchos instrumentos en el mercado para invertir. Vaya, empecemos con CETES, ¿no? Y también tenemos que entender el concepto del interés compuesto, ¿no? Vamos a buscar instrumentos en donde el interés compuesto, los intereses que vamos ganando y los vamos reinvirtiendo a la larga, a largo plazo, tenemos que tener una visión de largo plazo, pues me generaría montos bastante interesantes para que en un futuro ese ahorro constante que por disciplina estuve haciendo durante mucho tiempo, pues sea significativo en algunos años, ¿no? Y a lo mejor hasta estar en la posibilidad de comprar un departamento al contado. Eso es lo que no les contamos en la historia de las finanzas, ¿no? Decimos, oye, es que el ahorrar, mucha gente dice, es que Ángel, tú lo dices muy fácil, el ahorrar. Bueno, esto tiene que ver con disciplina, educación financiera sobre todo, y bueno, acercarse con los especialistas, con los expertos. Créeme que en el mercado hay muchas formas de invertir el dinero que la mayoría de las personas desconocen, ¿no? Sí. Si nosotros nos proponemos ahorrar, ¿no? De nuestro salario, apartar una pequeña cantidad y dejarla ahí como en el olvido, Sí. invertirlo a interés compuesto, pues créeme que a la larga vas a tener un capital bastante bueno para que Claro. lo Pero, inviertas o y te es compres fácil, algo, ¿no? y es fácil encontrar a estos expertos en finanzas que nos den una educación financiera. Mauricio Traín, nos quedan 30 segundos. Fíjate que lo dice bien el maestro. Creo que lo que hace falta es un poquito de difusión. Hay muchos programas de ahorros, ¿sí? En las instituciones financieras se pueden, a la que a ustedes más les parezca y más confiables, hay que tú ahorras 2,000 pesos al mes durante 10 años. Al final de este periodo de 10 años, ellos te van a devolver todo este dinero más el doble de tu dinero en un plazo de 15 años. 15 años que a lo mejor ahorraste $1,000,000. Digo, entendemos con todas estas variantes de inflación y demás. Sin embargo, ya empezaste, si ya vas a tener $1,000,000 líquido, bueno, $1,500,000 líquido, para que tú puedas comenzar un patrimonio. Creo que por ahí podríamos empezar. Hoy las tasas de interés son muy buenas en nuestro país, son muy buenas de acuerdo a toda la buena estrategia que se desarrolló después de la pandemia para poder atraer inversiones. Creo que ahorita vale la pena invertir en instituciones financieras, meter nuestro dinerito ahí y que al cabo de un periodo de 2, 3 años podamos recuperar algo y comencemos este fomento de ahorro para las futuras generaciones que se comiencen a acostumbrar al ahorro. Exactamente. Eso es lo que yo te podría... Ese es el camino, ahorrar e invertir. Mauricio Traín, Ángel Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias a tu auditorio. Hasta luego.